El pasado 21 de octubre, luego de la expulsión de las fuerzas extremistas de la ciudad siria de Raqqa, el presidente Donald Trump sostuvo que el fin del Estado Islámico estaba a la vista. Mediante un comunicado difundido por la Casa Blanca, el mandatario norteamericano celebraba la recuperación de la ciudad, que fuera por los últimos años el corazón del califato en Siria, al tiempo que aseguraba que el golpe de las fuerzas de Siria Democrática representaba un avance crucial de la campaña mundial para vencer al Estado Islámico y a su retorcida ideología. En este contexto, uno de los principales objetivos del presidente Trump es apoyar las negociaciones diplomáticas para poner fin a la violencia en Siria, que por un lado permite el retorno de los millones de refugiados y por otro siente las bases para transitar hacia un nuevo estado de mayor fortaleza que evite a toda costa la entrada de nuevas fuerzas yihadistas en la región. Sin embargo, la creciente influencia ideológica del Estado Islámico que explica los ataques de París, Bruselas, Barcelona y Nueva York en los últimos años parece evidenciar que el golpe asestado a una de las capitales del yihadismo es un corte fino a una entidad perversa, que si bien ha perdido su principal bastión, tiene la capacidad, como si se tratase de la mítica Hidra, de regenerarse y reagruparse con más fuerza en distintas regiones del planeta, constituyendo así una amenaza latente para otros continentes. Connection México Global presenta hoy un análisis profundo de las implicaciones de la toma de la ciudad siria de Raqqa, así como los posibles escenarios de riesgos a futuro que los actores políticos globales deben tener a la vista. Bienvenidos a este espacio y séptima entrega de Políticamente Incorrecto, un programa de análisis político traído a ustedes por Connection México Global desde el poniente de la Ciudad de México. Hoy se tocará el tema denominado la derrota del Estado Islámico en su actual territorio y el siguiente momento para Medio Oriente y las implicaciones de expansión del terrorismo. Un tema que no ha sido tocado por los medios de comunicación, no ha sido enfatizado por nuestros políticos, por nuestros representantes en el exterior y que sin duda ha traído consecuencias a la sociedad civil a nivel mundial. Hoy es un tema que se debe de abordar con seriedad, ubicando el contexto, ubicando la historia y la proyección que se le pudiese dar. Conmigo se encuentra el licenciado Luis Carlos Ursúa, empresario neoleonés y analista político. Asimismo, el licenciado Juan Iván Peña Neder, analista político, ya conocidos por ustedes por su participación en las diversas entregas. Hoy, para poder entrar al tema, me gustaría que Luis Carlos nos hablara un poquito qué es ISIS. Gracias, Rodolfo. Mira, antes que nada quiero hacer un poquito de historia, ¿no? Al Qaeda era una organización terrorista. Al Qaeda de Siria era una organización terrorista que evoluciona y se convierte en un protoestado. Y nos preguntaremos qué es un protoestado. Un protoestado es casi una nación sin reconocimiento internacional o legal. Un estado está compuesto de una nación, de una población, un territorio y un gobierno, ¿sí? En este dado caso, sin reconocimiento, como lo comentamos anteriormente, existe. Ahora, ¿cómo está gobernado este protoestado? Este protoestado está gobernado bajo la ley de la Sharia, que para efectos prácticos y de conocimiento es lo que está escrito en el Corán. Ahora, ¿y quién gobierna este protoestado? Este protoestado está gobernado por un personaje llamado Abu Bakr al-Baghdadi, que se ha proclamado descendiente del profeta. ¿Y cuál es su misión como gobernante de este estado? Su misión es unir a todos los pueblos sunitas y además convertir al Islam a todas las personas que existen en este planeta. Suena un tanto utópico, pero tengo que hacer mención de que ha habido una migración de diferentes países del mundo, inclusive occidentales, y que se han convertido a esta religión. Pues bueno, estamos hablando, sí, del siglo XXI. Perdón, Rodolfo, te quiero hacer un comentario. Y no solamente esto, lo importante y lo hasta cierto punto grave,
no nada más se han convertido, sino además están dispuestos a inclusive dar su vida para proteger su religión y su fe. Esto es grave. Muy grave el contexto como se ha informado actualmente este auditorio, el tema de ISIS. Sí estamos hablando de un protoestado, estamos hablando de un califato, estamos hablando de una radicalización de un sector de la población debidamente organizado, debidamente reconocido entre su misma base para poder desarrollar una doctrina que sin duda asustará a muchos. A mí me gustaría, Juan Iván, que nos hablaras un poquito cómo creció el que conocíamos y por muchos quizá olvidados Al Qaeda, dirigidos por en su momento Osama Bin Laden, que creíamos un tema olvidado con las Torres Gemelas, y que hoy es un protoestado. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto con esta gran fortaleza de esta ideología? Imaginemos, Rodolfo, que el terrorismo yihadista es un virus y que el mundo y el territorio en Medio Oriente es un organismo. Para que el virus creciera, el organismo tuvo que debilitarse. Y en esta ruta tan usada por los Estados Unidos de tomar un territorio en Medio Oriente e imponer un gobierno democrático y suponer que las instituciones de la democracia y el capitalismo van a surgir por el hecho simple de dar condiciones para que esto suceda, nos encontramos de nuevo en que estos territorios se radicalizan y vuelven a lo que conocen. Son territorios con muchos analfabetas, son territorios con enormes niveles de pobreza, que naturalmente tienen por vocación y por naturaleza propia el Islam. Entonces vuelven a un tipo de Islam radicalizado. Pasó en Afganistán, pasó en Siria ahora, y ha venido pasando en el territorio de Irak, en grandes zonas, cuando se perdió el gobierno de Saddam Hussein. Entonces lo que tenemos es el debilitamiento del Estado sirio a través de la llamada Primavera Árabe, que en 2011 se inició una revuelta contra el gobierno de Bashar al-Assad. A diferencia del asunto Hussein, Rusia ha estado detrás del gobierno de al-Assad impidiendo que caiga, pero el debilitamiento institucional de este gobierno trajo la semilla para que los grupos que se opusieran se radicalizaran. Y una parte de estos grupos era precisamente Al Qaeda en Siria, que se convirtió en ISIS y que se convirtió, como muy bien lo narraba Luis Carlos, en un gobierno en esta zona débil del mundo. Nos encontramos entonces ante un fenómeno que no se va a resolver porque, terminado el control temporal del Estado Islámico, tenemos que los Estados Unidos y Rusia siguen confrontándose por el territorio sirio con la agenda de la caída de Bashar al-Assad. Entonces la guerra continuará en ese lugar del mundo con o sin Estado Islámico. Pues qué bueno que mencionas un poquito los actores detrás del telón, sin duda Rusia y Estados Unidos. El pasado 21 de octubre el presidente Trump ha hecho mención de que ha terminado el Estado Islámico derivado de la toma de Raqqa en el país sirio. Esto abre al mundo cierta tranquilidad, una tranquilidad que igual sentimos cuando detuvieron a Osama Bin Laden, porque parecía en ese momento que había terminado el terrorismo, el gran líder del terrorismo. Pero Luis Carlos, has mencionado un califa que no ha caído y que el presidente Trump decide exponer que la organización ha terminado. Yo te pregunto, ¿qué sigue para esta etapa del terrorismo una vez con una declaración de esta naturaleza por parte del presidente Trump y todavía con la vigencia del califa? ¿Qué seguiría? ¿Qué proyección vislumbras para la organización ISIS? Mira, Rodolfo, si bien es cierto que el presidente Trump, junto con sus aliados los rusos y 30 países más que se unieron en esta guerra en contra del Estado Islámico, en contra del califa, si bien es cierto que se apoderaron del territorio, pero acordémonos que esa casi nación, ese casi país no legal, también tiene una población que no ha sido acotada. Si hacemos un poco de remembranza, podemos decir o comentar que hay aproximadamente 12,000 personas que no pertenecían a los países propios de la religión musulmana. O
sea, que venían de Europa, de América, que provenían de otros países que no estaban dentro de lo que era el territorio del Islam, que emigraron hacia ese territorio y que hoy, bajo la persecución de esta guerra, se han regresado a sus países de origen, han estado volviendo a su territorio natal, pero aún están conversos al islamismo, no dejaron la fe y siguen siendo extremistas. Para mí es preocupante, puesto que todas esas personas que regresan a sus lugares de origen son semillas, es un semillero. Hay una estadística que hizo la inteligencia alemana en la que comentan que solamente el 10% de aquellas personas que regresan de esta guerra o que se regresan a sus países huyendo de la guerra, de la persecución, se han desilusionado de seguir en esa fe y bajo esa capacidad extrema de perjudicar o de querer hacer más adeptos al islamismo. Quiere decir que si en México tenemos, dato duro, 150 mexicanos convertidos al Islam y que emigraron hacia ese protoestado y que ahora regresaron, quiere decir que tenemos 135 personas que son un semillero para seguir buscando adeptos y generar, ¿por qué no?, en su momento dado, algún acto terrorista con fines de promover esa fe. Y regresan con 2 años, Luis Carlos, de lucha militante en Siria, y regresan con toda la experiencia de combate y los vínculos que surgen en estos mecanismos de guerra que tú sabes que... Pero por supuesto, querido Juan Iván, son gente preparada no nada más en la fe, sino también en la milicia. Acordémonos que son milicianos, que son gente preparada tanto para convencer a la gente a la conversión al Islam, así como también pelear y dar su vida defendiendo su fe. En una situación muy extrema, pero muy real, y es preocupante. Luis Carlos, qué bueno que mencionas México y mexicanos en este contexto de terrorismo. Me gustaría también traer a la mesa una información dada por la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, donde han mencionado que los grupos criminales mexicanos, en específico el narcotráfico, ya tienen una vinculación directa con el terrorismo y esta organización denominada ISIS, y que también, como bien mencionabas, se han hecho semilleros, ya hay una organización formal que está adoctrinando no solo en países que han sido atacados, sino en todo el mundo. Es una filosofía que ha permeado el mundo. A mí me gustaría, Juan Iván, que nos hablaras un poquito cómo ves el contexto en particular de México y esta organización y el contexto mundial, cómo se ha dado. Como bien decías, tanto el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca como el secretario de Estado, Rex Tillerson, señalaron que había una vinculación real entre los cárteles de la droga en México y el Estado Islámico. Y esto se suma a 2 grandes escenarios que hay que revisar. El primero tiene que ver con que México es un país que ha aportado cientos de miles de hombres al ejército norteamericano, y que inclusive el héroe de la batalla de Faluya, el centro sirio del Estado Islámico, es un mexicano y se dio su nombre a una embarcación norteamericana, y el sargento Juan Peralta. Lo cierto es que México ha estado activo en esta guerra sin que su gobierno y su pueblo hayan estado necesariamente activos. Esto vincula a México de manera objetiva por las tropas allá destacadas en el conflicto. Y lo segundo, y no menos importante, es que en nuestro contexto actual tenemos un importante crecimiento de la población islámica. Ya hay más de 3.500 fieles al Islam. Hay en la zona de Chiapas, en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo directamente vinculado al Islam sunita, y tenemos también condiciones y precondiciones que pueden implicar que estos retornados se puedan convertir en cuadros activos del terrorismo. Por tanto, es importante que la sociedad se sensibilice y asuma que hay un nivel de riesgo objetivo para México. Recordemos lo que pasó en Filipinas, donde la Catedral de Marawi
un estado católico, fue tomada por fuerzas del Estado Islámico, secuestraron al sacerdote y a 16 fieles, destruyeron la catedral hasta sus cimientos, amenazaron directamente la vida del Papa y ahora están amenazando a los astros del fútbol rumbo al Mundial del 2018. Y lo que acaba de pasar en Nueva York, donde un ciudadano uzbeco tomó una camioneta, tenía 5 años viviendo en Estados Unidos y atropelló a 10 transeúntes, de los cuales 5 eran argentinos que no tenían ninguna vinculación ni con el Estado Islámico ni con la guerra en Siria, eran precisamente de la ciudad donde es Messi, de Rosario, y murieron pues a manos de esta guerra santa que se ha proclamado contra todos los civiles no sunitas del mundo. Entonces México está, quiéralo o no, inserto en esta dinámica y con un nivel de riesgo, diríamos, creciente. La pregunta para mí no es si va a haber un acto terrorista donde México esté implicado, sino simplemente cuándo va a suceder este hecho. Han mencionado, Luis Carlos, tú, esta interacción de México, tanto vinculada al Estado Islámico como también una participación activa. Mi pregunta encaminada a la respuesta que me has dado es si México tiene algún tipo de riesgo a ser atacado directamente, o bien, ¿cuál es el objetivo de esta organización terrorista? México se encuentra dentro de su objetivo, retomando un poquito lo que dijo Luis Carlos, es esta filosofía se basa en la ley del Corán, es decir, eliminemos a todos los que no estén hechos a nuestra doctrina. ¿México en ese contexto se vuelve un blanco del terrorismo? Bueno, de ISIS sí, porque la dirigencia de ISIS en 2015 lanzó una amenaza directa a México, no lo soslayó, lo incluyó entre la alianza que apoyó la coalición internacional, señaló específicamente que México era un objetivo, esto está en los medios de comunicación, y entonces México desde luego es un objetivo, pero no es un objetivo lejano, es un objetivo cercano porque su estructura institucional no está preparada para estos niveles de agresión terrorista. Hemos visto toda clase de muertes a civiles degollados por el Estado Islámico y sabemos, como bien lo señalaba Luis Carlos, que hay cuando menos un centenar de mexicanos que fueron militantes yihadistas. Entonces yo diría que sí, que México es un blanco en sí mismo y además es un objetivo para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Pues qué grave, qué vulnerables nos encontramos, y más grave aún que los políticos no han tomado en serio este tema, lo ven muy alejado, no han querido estudiar el contexto de ISIS, el contexto del terrorismo, y que nosotros como sociedad tenemos que concientizarnos porque es importante saber cómo se está introduciendo esta doctrina. Por lo comentado por los especialistas, pues no necesariamente necesitan un territorio, sino la adopción de esta doctrina para poder actuar y generar acciones como las que ya todos hemos vivido, el tema de Filipinas mencionado, el tema de Nueva York mencionado, el tema en Francia por todos conocido y doloroso. ¿Algo más, Luis Carlos, que quisieras agregar a este tema que a todos ocupa? Pues sí, sería muy importante. Nosotros como sociedad, como país, México, no debemos de ver lejana la situación de primero que nada, de que hay un grupo de gente capacitada, adiestrada, adoctrinada, en una fe extrema, en donde si no estás conmigo eres mi enemigo y mereces la muerte. Así lo dice el Corán. Segunda, México puede ser un caldo de cultivo. Hay muchos factores de población, de economía, de educación, y además tenemos, como lo hemos platicado, las posibles alianzas que pudieran darse entre los grupos de la delincuencia organizada, y también quiero ser muy realista, sin ser alarmista, existen grupos guerrilleros que están en una etapa previa a un posible levantamiento y buscando el momento para hacerlo. Y se pueden generar alianzas entre los grupos de la delincuencia organizada, este grupo de mexicanos conversos al Islam extremo y esos grupos que están antigobiernistas, vamos a llamarle así. Tenemos una frontera
tenemos dos fronteras muy importantes y cabe, ¿por qué dije importantes las dos fronteras, la norte y la sur? La norte porque somos el patio de la nación más poderosa del mundo, primero que nada, y el principal enemigo del Estado Islámico. Ellos se dirigieron líderes en la guerra contra el Estado Islámico. ¿Y qué puede pasar? En alianza con los grupos de la delincuencia organizada, así como trafican indocumentados, ilegales mexicanos, para hacerlos llegar a territorio norteamericano y centroamericano. A eso iba con la segunda frontera importante. Tenemos una segunda frontera, una segunda aduana, por así decirlo, muy importante. No nada más los mexicanos que emigran a Estados Unidos y que pueden llegar a estar, que pueden, entre tantos que pasan, pudiera haber quienes pertenecieran a este grupo radical y que fueran con la intención de cometer actos terroristas pasando el río Bravo hacia el norte. Primero el Suchate y luego el Bravo, amigo. Y luego tenemos la otra. ¿Cuántos migrantes de Centroamérica pasan por México? Que seguramente, así como 150 mexicanos emigraron y se convirtieron a la fe sunita o al yihadismo, ¿cuántos centro y sudamericanos se pudieron haber convertido y que pueden, a través de nuestro territorio, llegar al territorio norteamericano? Por eso hablaba de dos fronteras muy importantes. Una, por el poderío de los norteamericanos y que son los enemigos principales del yihadismo o del califa. Y otra, la cantidad de gente que puede transitar por nuestro país para llegar a los Estados Unidos, a territorio norteamericano, y cometer un acto terrorista. Qué bueno que mencionas esta parte de cómo nos encontramos territorialmente o geográficamente en el contexto de esta guerra, que como bien dices, ha liderado o se ha puesto la bandera de líder el gobierno de Estados Unidos y que ha decidido combatirlo. Somos una sociedad que se encuentra excesivamente vulnerable, tenemos un gobierno omiso, tenemos medios de comunicación omisos en el tema, pero peor aún, tenemos una sociedad omisa, que no quiere saber del tema, que no se siente cómoda en un tema de terrorismo. Y qué vulnerables estamos, porque con estas tres condiciones somos un territorio sujeto a establecer doctrinas de esta naturaleza, bien para recibir ataques o para que de ella salgan ataques al exterior. Licenciado Juan Iván, ¿algo más que quisiera tocar respecto al tema? Puntualizar que Islam no es yihadismo y yihadismo no es necesariamente Estado Islámico, que se trata de un grupo polarizado, que hay mucha gente dentro del Islam de buena fe y que proclaman su religión en base a principios de paz, de amor, de respeto a los derechos humanos, pero que sin embargo cada vez suelen confundirse estos términos porque es muy difícil distinguir a cualquier musulmán que no pudiera convertirse en un radical. Lo que acaba de pasar en Nueva York nos hace ver que alguien que no era de la zona de conflicto, que era de un país que no ha padecido invasiones ni guerras, y después de estar residiendo 5 años en Estados Unidos, se convirtió en un militante activo, que hay gente en México que no tiene ninguna vinculación con esta esfera de acción y también se convierte en militantes activos. Entonces, tenemos primero que evitar los prejuicios y segundo que estar alerta. En esta difícil situación tenemos que movernos para respetar los derechos de todos, pero cuidar sobre todo los derechos de los ciudadanos mexicanos. Claro, pues les agradezco mucho su participación en este programa, sobre todo por un tema complicado, el estudio de un tema que pareciese alejado, pero que hoy en día puede abrirle los ojos a la mayoría de la sociedad, a nuestros gobiernos, a nuestros medios de comunicación. Luis Carlos, un último comentario. Claro que sí, Rodolfo. Pues aunque suene un poco políticamente incorrecto, quiero hacer un llamado a la conciencia, a la sociedad civil, al gobierno, a los medios de comunicación, a no quedarse en la estática de darle seguimiento a esto que puede ser el gran problema de mañana. Hoy tenemos la oportunidad de hacer profilaxis. Sí, mañana tendríamos que ser reactivos.
El problema está y no podemos dejarlo así. Hay que darle seguimiento y sobre todo reforzar con valores a nuestros conciudadanos y a nuestros hijos, que al final de cuentas pueden ser la contraparte del mañana. Gracias Luis Carlos, gracias licenciado Juan Iván por haber participado en esta emisión, segmento más de Políticamente Incorrecto. A nuestro auditorio le pido que se meta a nuestras redes, que busquen el fondo, que estudien el tema en nuestra página de internet www.connectionmexicoglobal.com, en nuestro Twitter @ConnectionMexicoGlobal y en nuestra página de Facebook es Connection México Global. Que se comenten, que busquen, que cualquier duda o aclaración ahí podrán encontrar el link. Agradecemos nuevamente su presencia para que compartan y concienticen a la gente sobre el tema. Les agradecemos. Hasta la próxima.